Saludos, apasionados de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Isabel Clara Eugenia, infanta de España, archiduquesa de Austria y gobernadora de los Países Bajos. Conoce la fascinante historia de la enigmática hija de Felipe II e Isabel de Valois. Descubre los secretos ocultos detrás de sus decisiones y su legado, en un viaje que te llevará a través de intrigas palaciegas. Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de emoción, suspense y revelaciones sorprendentes. ¿Estás listo para adentrarte en los misterios y secretos de la enigmática vida de Isabel Clara Eugenia? Isabel Clara Eugenia, nacida en el Palacio de Balsaín en Segovia el 12 de agosto de 1566, fue una infanta española cuya vida estuvo marcada por su papel como soberana de los Países Bajos desde 1598 hasta 1621, y posteriormente como gobernadora hasta su fallecimiento en Bruselas el 1 de diciembre de 1633. Isabel Clara Eugenia, nacida de la unión entre Felipe II de España y su tercera esposa, Isabel de Valois, se erigió desde muy temprana edad como una figura central en la corte española. Su encantadora presencia y sus innatas cualidades de liderazgo captaron la atención y la admiración de quienes la rodeaban, incluyendo a destacados miembros de la diplomacia europea y altos funcionarios de la corte. Su disposición piadosa y su profunda religiosidad la convirtieron en la predilecta no solo de su padre, sino de toda España. Desde su niñez, Isabel Clara Eugenia demostró ser excepcional. A la tierna edad de 3 años, era ya considerada por secretarios de la corte como una niña de gracia inusitada, con una autoridad que, en sus juegos infantiles, parecía reflejar la soberanía y el aplomo de su propio padre, el rey. Estas características se entrelazaron con una vida de fervor religioso y virtud, haciendo eco de las expectativas de una monarquía que valoraba profundamente la piedad como pilar de la autoridad real. La percepción de Isabel como una figura de autoridad y benevolencia desde tan temprana edad se alinea con las virtudes que la cultura y política de la época esperaban de los miembros de la realeza, especialmente de aquellos destinados a liderar. El embajador veneciano en Madrid destacó estas cualidades, proclamándola digna de reinar por su virtud y prudencia. Su descripción no solo refleja el alto estatus y el respeto que Isabel generaba en la corte y más allá de ella, sino que también sugiere un carácter excepcionalmente maduro y una capacidad para inspirar y liderar, cualidades que llevaría consigo a su futura gobernanza en los Países Bajos. Isabel Clara Eugenia recibió una educación cuidadosamente orquestada, diseñada para prepararla para los deberes reales y la diplomacia. Desde sus primeros pasos y palabras, su educación estuvo bajo la supervisión de figuras distinguidas de la nobleza, comenzando con María Enríquez de Toledo, duquesa de Alba. Sin embargo, los cambios en la corte con la llegada de Ana de Austria como nueva reina de España llevaron a un cambio en su tutela, siendo María Chacón, marquesa de Sandoval, quien tomó el relevo en la guía y supervisión de su educación inicial. Este cuidado y supervisión no se limitaron a su saya. Felipe II, su padre, también desempeñó un papel activo y directo en la educación de sus hijos. Su involucramiento iba más allá de lo ceremonial o superficial, se extendía a aspectos tanto físicos como intelectuales de la educación de Isabel. El rey aconsejaba a su hija sobre la importancia de levantarse temprano y de realizar ejercicio físico, aspectos que valoraba por su relación con la salud y la fortaleza personal. Además, su atención al detalle llegaba hasta corregir personalmente los errores gramaticales en la correspondencia de Isabel, un gesto que subraya no solo su interés en la educación de su hija, sino también la importancia de la elocuencia y la precisión en la comunicación escrita para una futura gobernante. Isabel Clara Eugenia recibió una educación que abarcaba un espectro amplio de disciplinas intelectuales y artísticas, mostrando desde temprana edad un particular interés por la literatura, la música y el arte, una inclinación que reflejaba los valores y la visión cultural de su padre, Felipe II.
La gramática de Elbrocense, una referencia en la enseñanza del latín en su tiempo, fue parte esencial de su formación lingüística. Su aprendizaje no solo fue riguroso, sino también innovador, bajo la dirección de Pedro de Guevara, quien incorporó el juego como elemento central de su metodología didáctica. Esta aproximación no solo facilitaba la memorización y el entendimiento, sino que también hacía del aprendizaje una actividad más atractiva y dinámica para una joven princesa. Su educación no se limitó al rigor académico. Isabel también se adentró en el mundo de las artes, aprendiendo a tocar el laúd y desarrollando un fino gusto por el coleccionismo, una pasión incentivada por su padre. Este interés no solo incluía obras de arte, sino también objetos curiosos, reflejo de un espíritu renacentista que valoraba tanto la belleza como la rareza y el conocimiento que estos objetos podían encerrar. La corte de Felipe II también fue un hervidero cultural que imitaba las academias renacentistas italianas. Por deseo del monarca, se formó un liceo en el entorno de Isabel Clara Eugenia, similar a los que tuvieron Isabel I de Castilla y la princesa Juana de Portugal. Este foro cultural era un espacio donde se reunían las damas de la nobleza y destacados poetas como Luis Gálvez de Montalvo, facilitando un ambiente en el que se promovía el debate intelectual, la poesía y las artes, elementos todos que jugaron un papel crucial en la formación de la futura gobernadora de los Países Bajos. La posición de Isabel Clara Eugenia dentro de la dinastía Habsburgo se complicó debido a las tragedias familiares y las intrigas políticas de la época. La muerte prematura de sus hermanos varones, las únicas figuras que superaban su lugar en la línea de sucesión al trono español, elevó su importancia política considerablemente. Este giro en su destino no solo alteró su papel dentro de la corte, sino que también amplificó su visibilidad y relevancia en los asuntos estatales. Las medallas conmemorativas de la época, que la mostraban junto al rey y al príncipe Felipe, son un testimonio tangible de su elevado estatus. Estos artefactos no solo celebraban eventos significativos, sino que también servían como herramientas políticas para reforzar la legitimidad y el derecho dinástico de los representados. La presencia de Isabel en estas medallas era un mensaje claro de su potencial para asumir responsabilidades regias, algo que Felipe II reconocía y quizás a regañadientes, se veía obligado a promover dada la falta de otros herederos varones viables. La muerte del rey Sebastián de Portugal en la batalla de Alcázarquivir en 1578 fue otro golpe a las aspiraciones matrimoniales y políticas de la familia Habsburgo. Sebastián, quien era primo y posible consorte para Isabel, representaba una alianza potencial que podría haber fortalecido los lazos entre España y Portugal. Su fallecimiento no solo eliminó esta opción, sino que también dejó a Portugal en una crisis sucesoria que eventualmente culminaría en la unión de las coronas ibéricas bajo Felipe II. Este contexto explica por qué Felipe II mantuvo a Isabel tan cerca y por qué demoró en concertar su matrimonio. En un paisaje político tan inestable y con tan pocos herederos varones, la posibilidad de que Isabel ascendiera al trono era plausible, aunque no ideal según las normas de sucesión de la época, que favorecían a los varones. Su educación, preparación y prominencia en representaciones públicas reflejaban esta realidad, una donde Isabel no solo era valorada como hija y princesa, sino también como un posible futuro baluarte de la dinastía Habsburgo. La muerte de la reina Ana de Austria en 1580 marcó un punto de inflexión crucial en la vida de Isabel Clara Eugenia, ampliando significativamente su papel dentro de la corte española. A medida que las tragedias golpeaban a la familia real, con las prematuras muertes de sus hermanos Diego en 1582 y María en 1583, Isabel no solo emergió como una figura central en la educación de su hermano menor, Felipe, el heredero presunto, sino también como una indispensable representante de la monarquía.
Con Felipe II ocupado en Portugal tras la crisis sucesoria que siguió a la muerte de Sebastián de Portugal, Isabel se encontró en una posición de considerable responsabilidad y visibilidad. Durante la ausencia de su padre y en un periodo de luto y reajuste dinástico, la presencia de Isabel en la corte no solo era ceremonial, sino también funcional. Ella asumió tareas de representación real, actuando como una extensión del rey en actos oficiales y ceremonias, un papel que normalmente habría sido desempeñado por la reina. Isabel demostró una capacidad notable para manejar estas responsabilidades, reflejando su preparación previa y su comprensión innata de las demandas y sutilezas del poder real. Su papel como educadora y mentora de Felipe III, quien fue jurado como heredero por las Cortes de Castilla en 1584, fue también fundamental. Ella no solo supervisaba su educación formal, sino que también modelaba a través de su propio comportamiento los valores y las habilidades necesarios para gobernar, impartiendo lecciones de diplomacia, paciencia y liderazgo. Isabel Clara Eugenia se estableció como una de las figuras más influyentes en la vida de su padre, Felipe II, especialmente hacia el final de su reinado. Su cercanía con el rey no solo era evidente en la confianza que él depositaba en ella para discutir asuntos de Estado, sino también en los momentos personales y emocionales que compartían. Un ejemplo vívido de esta relación especial fue en 1585, cuando Felipe II, en un gesto poco común y cargado de emoción, irrumpió en la cámara de Isabel en plena noche para compartir con ella la noticia de la capitulación de Amberes a las tropas de Alejandro Farnesio, un momento crucial en la Guerra de los 80 años. Este acto no solo subraya la confianza y el afecto que Felipe II tenía hacia Isabel, sino también su papel como confidente y consejera en decisiones de gran envergadura. Durante estos años cruciales, Isabel no solo se convirtió en una asesora clave del monarca, sino que también asumió un rol casi maternal de cuidado y compañía para su padre en sus últimos días. El papel de Isabel en estos años no se limitaba a ser una presencia pasiva, ella participaba activamente en la gestión de los asuntos del reino, aportando su perspectiva y su juicio en las decisiones políticas. Este involucramiento directo en la política y su dedicación personal a su padre ilustran cómo Isabel Clara Eugenia trascendió las expectativas tradicionales de las mujeres de la realeza en su época, actuando como una pieza clave en el engranaje del Imperio español durante un periodo crítico de su historia. La vida de Isabel Clara Eugenia refleja una mezcla de desafíos políticos, oportunidades y transformaciones personales. Candidata al trono de Francia tras la muerte de su tío Enrique III, enfrentó obstáculos legales significativos, incluida la ley sálica, que prohibía la sucesión femenina al trono francés. A pesar de esto, y aunque la corona finalmente pasó a Enrique de Borbón, conocido como Enrique IV, Isabel mantuvo una postura de dignidad y relevancia en el panorama político europeo. El 6 de mayo de 1598, a los 32 años, Isabel recibió la soberanía de los Países Bajos, una estrategia que inicialmente se había considerado en 1574 para apaciguar las tensiones en las provincias rebeldes. Este nombramiento coincidió con un cambio significativo en su vida personal, su matrimonio con el archiduque Alberto de Austria. Este enlace no solo representaba una alianza política, sino también un nuevo comienzo para Isabel, quien había perdido parte de su atractivo físico y cuya vestimenta de espeso paño negro reflejaba la sobriedad de su posición y el reciente luto por la muerte de su padre, Felipe II. El matrimonio se celebró en Valencia el 18 de abril de 1599 y juntos, Isabel y Alberto hicieron una entrada solemne en Bruselas el 5 de septiembre de ese año. Su viaje a través de Europa desde el sur hasta el norte fue una serie de jornadas festivas y eventos que celebraban su unión y su nueva soberanía, aunque no estuvieron exentos de riesgos, dada la dificultad de algunos tramos del camino.
La llegada de Isabel a los Países Bajos como soberana marcó un periodo de intensa actividad política y cultural. Asumió su rol con una combinación de pragmatismo y visión estratégica, gestionando las complejidades de un territorio que había sido el epicentro de conflictos religiosos y políticos. Junto a Alberto, trabajó para estabilizar y revitalizar la región, promoviendo las artes y la cultura y dejando un legado duradero en los Países Bajos. La vida de Isabel Clara Eugenia es un ejemplo de cómo una princesa de la realeza europea manejó las oportunidades y los retos con una mezcla de tacto, resistencia y compromiso hacia su tierra y su gente, superando las adversidades personales y políticas para forjar su camino como una de las líderes más influyentes de su época. La propuesta hecha en 1603 a Alberto de Austria para intercambiar el gobierno de los Países Bajos por el Franco Condado ilustra la intrincada diplomacia y las complejas estrategias políticas que rodeaban la gobernanza de Isabel Clara Eugenia y su esposo. El rechazo de Alberto a esta oferta, calificándola como perjudicial para su reputación, refleja no solo su compromiso con su papel en los Países Bajos, sino también la importancia estratégica y simbólica de este territorio para la monarquía hispánica. Al mismo tiempo, las especulaciones en Madrid sobre la posibilidad de que Isabel Clara Eugenia ocupara el trono de Inglaterra tras la muerte de Isabel I en 1603, aunque nunca se concretaron, señalan el calibre de las consideraciones dinásticas y políticas en juego. Estos movimientos no solo buscaban extender la influencia de la corona española, sino también asegurar y consolidar el poder en regiones claves de Europa. La comunicación y la inteligencia eran vitales en estos esfuerzos diplomáticos. La correspondencia entre Isabel Clara Eugenia y el duque de Lerma, valido del rey Felipe III, era igualmente crucial. Encargado expresamente de las relaciones con Bruselas, el duque de Lerma no solo actuaba como intermediario político, sino también como un canal esencial para la comunicación de las intenciones y expectativas de la corte española hacia Isabel y Alberto. Estos intercambios de cartas no eran meras formalidades, eran herramientas de gestión y manipulación política, diseñadas para orientar la gobernación de los Países Bajos conforme a los intereses estratégicos más amplios de España. Los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia se enfrentaron a desafíos considerables en su gestión de los Países Bajos, particularmente en el ámbito de la política exterior, que estaba en gran medida controlada y dirigida desde Madrid bajo el reinado de Felipe III. Aunque intentaron establecer lazos de amistad y colaboración con diversas potencias europeas, incluidas Francia, los príncipes alemanes, Inglaterra, Dinamarca y otros estados del mar Báltico, su capacidad para maniobrar políticamente estaba limitada por las directrices y estrategias que emanaban de la corte española. La firma de la Paz de Vervins en 1598, que puso fin a las hostilidades entre España y Francia, le dio a Felipe III la oportunidad de concentrar sus esfuerzos militares en las Provincias Unidas. Esta decisión tuvo un impacto directo y complicado para los archiduques, ya que aunque necesitaban el apoyo militar español para mantener la presión sobre los neerlandeses, también estaban muy conscientes de los efectos devastadores que la prolongada guerra tenía sobre sus territorios. El constante estado de conflicto había debilitado la economía de los Países Bajos severamente, con un marcado deterioro en la industria y el comercio, y la pérdida de importantes casas de negocios que optaron por trasladarse a Ámsterdam, especialmente después del desastroso saqueo de Amberes por las tropas de Luis de Requesens en 1576. El desafío para Isabel y Alberto era equilibrar estos intereses contrapuestos. Por un lado, la necesidad de apoyar las políticas militares de España y por otro, su deseo de proteger a sus súbditos de las repercusiones de la guerra y fomentar una recuperación económica. La ocupación de Rheinberg y Grave por parte de las fuerzas neerlandesas no solo fue un golpe militar, sino que también alimentó las dudas en Madrid sobre la capacidad de Alberto para mantener el control del territorio que se le había confiado.
A pesar de su valentía personal en el campo de batalla y del apoyo de Isabel Clara Eugenia, quien también estuvo presente en los enfrentamientos, la situación llevó a España a incrementar su apoyo militar y financiero a los Países Bajos, enviando más hombres y recursos, así como mandos mejor preparados. La llegada de Ambrosio Spínola en 1602 con tropas procedentes de Italia fue un intento de reforzar y revitalizar la campaña militar en la región. Spínola, un líder militar competente, asumió la responsabilidad de poner sitio a Ostende, una operación que culminaría con éxito el 22 de septiembre de 1604. Este éxito, sin embargo, ocurrió en un contexto de incertidumbre política en España, donde el duque de Lerma contemplaba reemplazar a Spínola por un general más experimentado. Este plan subraya las tensiones y las dinámicas de poder que influían en las decisiones militares y políticas en ese tiempo. Isabel Clara Eugenia, por su parte, se encontraba en una posición complicada. Aunque apoyaba incondicionalmente a Spínola, se sentía insatisfecha y frustrada con la gestión de los asuntos desde Madrid. La falta de consulta y el escaso reconocimiento de las realidades sobre el terreno en los Países Bajos por parte de los consejeros de Felipe III eran fuentes de constante preocupación para los archiduques. Este descontento destaca la desconexión a veces existente entre las necesidades y estrategias locales y las decisiones tomadas en la corte española, lo que complicaba aún más la gobernabilidad y eficacia de la administración de los Países Bajos. El proyecto Gauna fue un intento de la administración de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, bajo influencia directa de la corte española, de contrarrestar la floreciente economía de las Provincias Unidas mediante medidas proteccionistas diseñadas para fortalecer el comercio de los Países Bajos a expensas del neerlandés. Sin embargo, el plan, que imponía un 30% de derechos sobre el valor de las mercancías en las aduanas más la obligación de una fianza, con la promesa de devolución si los productos eran descargados en puertos de la monarquía hispánica, no solo fracasó en su objetivo, sino que también tuvo efectos contraproducentes para los intereses de los Países Bajos. El resultado de la implementación de este plan fue que los comerciantes holandeses buscaron alternativas para evitar los altos aranceles, optando por desembarcar sus mercancías en puertos franceses. Desde allí, transportaban los productos por tierra hacia España, eludiendo así los gravámenes impuestos en los Países Bajos. Esta táctica no solo redujo el volumen de mercancías que entraba a través de los puertos controlados por los Habsburgo, sino que también fomentó la promulgación de medidas similares por parte de Francia, lo que añadió una capa adicional de dificultad al comercio flamenco. El gobierno interno de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia en los Países Bajos destacó por su autonomía y una gestión que combinaba la influencia española con la tradición local flamenca. Al establecer su corte, tomaron un enfoque inclusivo al componer su séquito con una mezcla equilibrada de españoles y flamencos, algunos de los cuales habían servido previamente bajo Alejandro Farnesio, destacado gobernante y militar en la región. Esta decisión no solo ayudó a amalgamar las dos culturas, sino que también facilitó una transición más suave en la gobernanza de un territorio diverso culturalmente. A pesar de que la vida en palacio se rigió por el ceremonial borgoñón, un estilo que traía un orden y una dignidad impresionantes a las actividades cotidianas, la corte bajo los archiduques se caracterizó por una atmósfera más festiva y deslumbrante que en años anteriores, especialmente durante el periodo de 1609 a 1621. Este tiempo, marcado por la tregua de los 12 años en la Guerra de los 80 años, permitió un florecimiento cultural sin precedentes. Las recepciones a los embajadores, las fiestas cortesanas, bailes, representaciones teatrales y musicales, y las cacerías en los palacios de Tervueren y Merimint reflejaban una corte imbuida de vitalidad y exuberancia. El mecenazgo de los archiduques en las ciencias, las letras y las artes fue particularmente notable.
no solo fomentaron las disciplinas académicas y artísticas locales, sino que también promocionaron la lengua y la cultura españolas. La influencia de la Escuela de Salamanca se sintió fuertemente, extendiéndose su impacto al ámbito de la filosofía y la teología. La literatura española, desde la mística hasta obras icónicas como El Quijote, y el teatro español, que disfrutó de un gran predicamento, encontraron un lugar prominente en la vida cultural de los Países Bajos bajo su gobierno. Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria no solo fomentaron un entorno cultural vibrante a través de festividades y eventos, sino que también mostraron un compromiso profundo con el desarrollo intelectual y artístico en sus dominios. Esta labor mecenazgo se extendió particularmente en las esferas literaria y filosófica, destacando en este aspecto la influencia de Justo Lipsio, cuyas enseñanzas en la Universidad de Lovaina dejaron una huella duradera en el pensamiento y la cultura de la región. El apoyo de los archiduques a las artes visuales fue igualmente significativo. Su colección privada no solo incluía obras de algunos de los principales pintores flamencos del momento, sino que también se enriqueció con objetos exóticos procedentes de América y Asia, reflejando el alcance global de su influencia y el interés en diversas culturas. Entre los artistas que recibieron su patrocinio destaca Pedro Pablo Rubens, cuya estatura como uno de los más grandes pintores de su época fue complementada por su rol como diplomático, una doble faceta que lo llevó a Madrid en misiones oficiales. Isabel Clara Eugenia y su esposo Alberto instituyeron un Consejo de Estado en Bruselas para reemplazar al Consejo de Flandes, centralizando así la administración de los Países Bajos y reduciendo la influencia de la aristocracia local en favor de funcionarios más leales y provenientes de la pequeña y mediana nobleza y de la burguesía enriquecida. Esta medida buscaba fortalecer el control directo sobre los asuntos locales y asegurar una gobernanza más efectiva. En 1600, los archiduques convocaron por primera y única vez los Estados Generales, un esfuerzo para consolidar apoyo y legitimidad mediante el reconocimiento de los privilegios provinciales, a la vez que reafirmaban el poder central. La Asamblea acordó proporcionar a los archiduques una ayuda significativa anual, facilitando así la implementación de políticas que favorecieran los intereses locales y nacionales. Además, en 1611 se promulgó el Edicto Perpetuo, un cuerpo legal integral que refundió todo el derecho civil y criminal de las provincias. Este edicto, desarrollado con la colaboración del Consejo Privado y un equipo de magistrados y juristas altamente cualificados, buscaba unificar y estabilizar el marco legal en todos los territorios bajo su gobernanza, facilitando así la administración y reforzando la autoridad central de los archiduques. Estas reformas reflejan el enfoque de Isabel Clara Eugenia hacia una gobernanza fuerte y centralizada, combinada con un reconocimiento pragmático de las necesidades y privilegios locales. Isabel Clara Eugenia implementó una política religiosa intensiva en los Países Bajos para reafirmar el catolicismo, contando con el apoyo activo de órdenes como la Compañía de Jesús y la del Carmen Descalzo. Estableció la Casa Central de los Jesuitas en Amberes y fomentó la instalación de otras órdenes para consolidar la fe católica. Para asegurar el predominio católico, los archiduques aislaron las comunidades protestantes y limitaron la difusión de sus doctrinas. Además, enfocaron esfuerzos en la reconstrucción de iglesias dañadas por la guerra y promovieron las vocaciones religiosas. Isabel intensificó las manifestaciones de piedad como las peregrinaciones a santuarios importantes y las celebraciones de festividades religiosas, incluyendo la revitalización de tradiciones como el Ommengan en Bruselas y el Gran Juramento de los Ballesteros. También impulsaron el culto a Santa Teresa de Jesús y lograron el patrocinio papal para elevar el estatus religioso de los Países Bajos a nivel internacional. Aunque reforzaron las leyes contra la brujería, Isabel no promovió persecuciones masivas contra los herejes, manteniendo una línea más moderada que las demandas de Felipe III.
Este conjunto de medidas refleja su compromiso con fortalecer el catolicismo mientras gestionaba con cuidado las tensiones religiosas en sus territorios. Isabel Clara Eugenia desempeñó un papel crucial en la restauración y fortalecimiento económico de los Países Bajos mediante varias reformas estratégicas. Promovió la ocupación de tierras abandonadas con concesiones gratuitas y fomentó la repoblación y mantenimiento de los bosques, cruciales para la industria y la calefacción, así como la conservación de zonas de pasto para el ganado. Estableció un sistema monetario más estable introduciendo nuevas piezas de oro y plata en 1599, consagrando el florín como moneda de cuenta y regulando las monedas de cobre. En 1612 implementó una devaluación de las monedas de oro y plata para facilitar el comercio. Aumentó las prerrogativas de los gremios mientras mantenía el control estatal sobre actividades económicas clave, como la minería. Implementó políticas mercantilistas restrictivas en cuanto a la exportación e importación de ciertos productos y controló la pesca en aguas locales para proteger y fomentar la industria textil local. Estableció tasas para controlar los intereses de los créditos y promovió instituciones financieras como los Montes de Piedad, inaugurando el primero en Bruselas en 1618. Además, suprimió la lotería por considerarla una práctica ilícita de obtención de capitales. En 1600, creó una flota de 12 navíos, financiada conjuntamente por el Estado y empresarios particulares, destinada a proteger el comercio marítimo y combatir la influencia holandesa. La muerte del archiduque Alberto el 13 de julio de 1621 marcó un punto de inflexión significativo en la historia de los Países Bajos y para Isabel Clara Eugenia. Según los términos estipulados por Felipe II cuando cedió la región a Isabel y Alberto, los Países Bajos revertirían a la corona española si la pareja no tenía descendencia. Dado que no tuvieron hijos, esta cláusula se activó con el fallecimiento de Alberto. Isabel Clara Eugenia continuó en el gobierno, pero su rol cambió significativamente. Pasó de ser CEO soberana con su esposo a actuar como la gobernadora de los Países Bajos en representación del rey de España, en este caso, Felipe IV. Esta transición también implicó un cambio en la naturaleza y extensión de sus poderes. Bajo las nuevas circunstancias, las atribuciones de Isabel se vieron más limitadas en comparación con la amplia autonomía de la que disfrutó durante el CEO gobierno con Alberto. La supervisión de Felipe IV y la influencia directa de su embajador, Alonso de la Cueva, marqués de Bedmar, significaron que sus decisiones y políticas ahora estaban más sujetas a la aprobación o directrices de la corte española. Este cambio representó ajustes significativos en la administración de los Países Bajos. Isabel Clara Eugenia, aunque experimentada y respetada, tuvo que navegar por un entorno político donde su capacidad para tomar decisiones independientes se redujo, lo que podría haber afectado la eficacia y la rapidez con que se manejaban los asuntos locales. Sin embargo, su conocimiento profundo de la región y su experiencia previa como soberana probablemente ayudaron a mitigar algunos de los desafíos de este nuevo arreglo. La situación en los Países Bajos durante la década de 1620 fue profundamente afectada por las políticas militares y económicas impuestas desde Madrid, exacerbando las tensiones y la inestabilidad regional. Ante el deterioro de la situación y la necesidad de buscar soluciones pacíficas, Isabel Clara Eugenia decidió enviar a Ambrosio Spínola a Madrid. Spínola, un general experimentado y respetado, fue encargado de mediar y presionar para acelerar las negociaciones de paz con las Provincias Unidas que se llevaban a cabo en Roosendal. Sin embargo, el contexto era desfavorable para España, que enfrentaba una posición negociadora debilitada debido a su fragilidad financiera. Las Provincias Unidas, conscientes de la debilidad financiera de España, estaban poco dispuestas a llegar a un acuerdo de paz y optaron por aprovechar la situación para recuperar terreno mediante campañas militares.
Esta dinámica aumentó la inestabilidad en los Países Bajos y complicó aún más los esfuerzos de paz. La firma de la paz con Inglaterra en 1630 proporcionó un respiro temporal, facilitando la transferencia de plata española a los Países Bajos para el mantenimiento del ejército. Sin embargo, esta medida, aunque reactivó la economía a corto plazo, resultó ser demasiado onerosa a largo plazo tanto para Madrid como para los súbditos de Flandes debido a los altos aranceles aduaneros que debían pagar por sus mercancías en los puertos ingleses. Isabel Clara Eugenia, tras la muerte de su esposo el archiduque Alberto, encontró consuelo y propósito en su profunda fe religiosa, optando por tomar los hábitos de terciaria franciscana. Esta decisión reflejaba su deseo de llevar una vida de mayor austeridad y devoción, incluso en el desempeño de sus funciones oficiales, lo que marcó un cambio significativo en la atmósfera de la corte de Bruselas. La adopción del hábito franciscano por parte de Isabel no solo fue una elección personal profunda, sino también un acto de resistencia a las expectativas de la corte española, que prefería que mantuviera un aspecto más majestuoso en los actos oficiales. Sin embargo, Isabel optó por mantener su vestimenta religiosa, subrayando su compromiso con sus convicciones espirituales sobre las demandas de la pomposidad real. Esto podría haber dado a la corte un aire más sobrio y menos ostentoso, en contraste con el ambiente más lujoso típico de otras cortes europeas de la época. Isabel Clara Eugenia, una figura clave en la historia de la monarquía hispánica y de los Países Bajos, falleció el 1 de diciembre de 1633. El fallecimiento de Isabel Clara Eugenia supuso un alivio para Felipe IV y para el conde-duque de Olivares, quienes veían en su muerte la eliminación de una voz potencialmente disidente y crítica dentro del aparato de gobierno español. Su partida dejaba el campo libre para que pudieran aplicar sus políticas en los Países Bajos sin tener que enfrentar a una gobernante experimentada y comprometida con la paz y la estabilidad de la región. Isabel Clara Eugenia dejó un legado complejo y duradero. Desde su nacimiento, dedicó su vida al servicio de la monarquía española y como soberana de los Países Bajos desde 1598, trabajó incansablemente por la paz y la prosperidad de sus súbditos. A pesar de las dificultades y desafíos, su gobierno estuvo marcado por un profundo compromiso con la diplomacia, la cultura y la administración eficaz. Su énfasis en la paz, en particular, refleja su comprensión de que la estabilidad a largo plazo no se logra únicamente a través del conflicto armado, sino a través de la negociación y la cooperación. La vida y el reinado de Isabel Clara Eugenia encapsulan las tensiones y los desafíos del gobernar en una era de intensas rivalidades políticas y conflictos militares en Europa, y su historia sigue siendo un testimonio de la resiliencia y la habilidad política en uno de los periodos más turbulentos de la historia europea. Ahora que ya conoces la historia de Isabel Clara Eugenia, no puedes perderte la de sus padres, Felipe II y Isabel de Valois. Descubre cómo sus vidas y decisiones modelaron el destino de Isabel. Estos relatos te ofrecerán una visión más amplia de las dinámicas de poder y las intrigas palaciegas de la época. No te los pierdas. Hasta la próxima.